Amigos, amigas del informativo El Pico del Águila, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de a qué horas vean ustedes este video. Pues aquí en El Pico del Águila vamos a hacer un ejercicio más del periodismo de reflexión. Y me voy a referir a una noticia que ha llamado la atención, como dicen por ahí, de propios y extraños, por no decir de todo mundo, una cruenta noticia sobre el maltrato animal. Y antes de abordar el tema, permítaseme decir, o más bien dicho, permítaseme insistir, que a la noticia hay que radiografiarla, hay que reflexionarla y no nos quedemos nada más en lo estridente de la noticia, en lo panfletario de la noticia, en una noticia que se cree que es vacua, pero que más bien es una noticia vacía, y a veces el único contenido de la noticia es el amarillismo, es el escándalo y la estridencia. Pero ¿qué oculta una noticia? Como la vamos a ver ahorita y que tiene que ver con el perrito llamado, primero dijeron que Benito y luego que Scooby, que fue víctima de un atroz acto criminal de un ser humano. Entonces decía, esta noticia que muchas veces nosotros nos conformamos con escandalizarnos, con decir, ¿eso hicieron? ¿Eso pasó? O sea, nosotros nos quedamos en la mera sorpresa, en la desaprobación, en la crítica, en el juicio de este tipo de noticias y de otro tipo de noticias, pero no avanzamos más allá de nuestra sorpresa, de nuestra admiración por estos actos, no vamos más allá. ¿Qué encierra este acto que cometió este personaje de nombre Sergio? Se reservan los apellidos en las investigaciones jurídicas. Sergio N. ¿Qué encierra? En días anteriores nos amanecimos con esa noticia de que en alguna localidad de Tecámac, Estado de México, Sergio N. se apersonó en una carnicería, entró y amagó al dependiente o dueño de la carnicería. Se dice que Sergio N. iba en estado etílico, borracho, pues, que lo amenazó con un arma de fuego y también con un arma blanca, un cuchillo, una punta, a eso le llaman arma blanca, que lo amenazó y que al salir le dijo que cerrara su negocio o le iba a quitar la vida. Y como prueba de que no estaba mintiendo este sujeto, Sergio N., toma al perrito que en ese momento está ahí o pasa por ahí y lo arroja al caso. Déjenme decirles que es algo que yo tampoco vi ese video. O sea, no me negué a verlo. Que por cierto, pocos youtubers lo pasaron. Qué bueno que no lo pasaron. Entonces, vamos a ver todos los ángulos de esta noticia. Que como dije, nada más nos contentamos con sorprendernos, criticar, juzgar, etcétera, etcétera. ¿Qué esconde? ¿Qué hay detrás de esta noticia? Lo primero que aquí llama la atención de este, pues casi es llamarlo asesinato, ¿no? De este maltrato animal, de matarlo de esa manera, es, quizá muchos se pierdan en el estado en que estaba el hombre, estado bajo los efectos del alcohol. Pero, repito, si vamos nosotros un poco más allá, vamos a encontrar muchas aristas. En primera, si sabes que el alcohol te afecta a esos niveles, deja de consumirlo. Pero hay algo más todavía atrás, las emociones, el manejo de las emociones. Independientemente del estado en que se encontraba este personaje, es obvio que estaba bajo una fuerte emoción que es la ira. Y es aquí donde yo también quiero insistir, es uno de los varios ángulos, la ira. ¿Cuántos de nosotros, borrachos o no, andamos en la casa, en la calle, en el transporte público, con los nervios crispados y a la menor provocación dejamos salir la ira? ¿Cuántos de nosotros? Ahora, pónganle el agravante como este sujeto
bajo los efectos del alcohol y con una razón que aparentemente apunta a lo pasional. Había entrado a reclamarle al señor de la carnicería que dejara de molestar a su esposa o algo parecido. Y aquí podría intervenir otro tipo de emociones que tiene que ver con lo pasional, pero ahorita no me voy a dedicar a eso. Voy a insistir en la ira. O sea, ¿cuántos de nosotros no tenemos el control de esa emoción tan poderosa, tan destructivamente poderosa, cuando efectivamente no tienes el control sobre tu ira? El agravante, ya dijimos, está bajo los efectos del alcohol. Pero obviemos eso nuevamente, porque se trata de que radiografiemos bien esta noticia. ¿Cuántos de nosotros vamos por ahí con los nervios crispados, con la furia a flor de piel, como se dice, y solo esperamos la menor provocación para estallar? El sujeto podrá tener la justificación en sus adentros de que molestaban a su esposa. No es suficiente, no hay disculpa para disculpen la repugnancia, este acto tan atroz y cruel que el Señor cometió, la ira. Y muchas veces, o casi siempre, el común de nosotros nos confundimos y vamos cayendo en una tangente que tiene que ver, pero no lo explica todo, y que tiene que ver con la cuestión de los valores. Los valores, la verdad, la honestidad, el no mentir, el ser empático, y muchos valores más, ¿no? La valentía, el ser asertivo y muchos otros más que podemos aquí argumentar. Pero aquí la insistencia, vale la pena, es recalcar que son las emociones que nosotros estamos. Y se habrán dado cuenta ustedes, y siguen siguen las publicaciones de los youtubers, se han dado cuenta que en los últimos meses o años se han desatado muchos pleitos en el transporte público, en el metro, en el metrobús, entre automovilistas, y meramente por puras tonterías. Porque hay quienes incluso se sienten grandes al externar su ira. Se sienten todopoderosos al externar su ira, su furia, su coraje. Y no se dan cuenta que están siendo sometidos por una emoción que es muy destructiva cuando no se tiene el control. Pero ¿qué hay más allá de esto? Otro tema para la reflexión, otra arista del mismo asunto. Y esto, después de que lo diga, ustedes estarán de acuerdo conmigo. ¿Cuántas veces hemos ido por las banquetas y precisamente en una carnicería, afuera, en la banqueta, está un caso cocinando carnitas de cerdo en plena banqueta, con el aceite hirviendo? Hasta la fecha yo no he sabido, y ojalá no haya pasado y no vaya a pasar, que con esos casos grandes, repletos de aceite hirviendo, con carne hirviendo y cocinándose, que están en la vía pública, haya causado algún accidente por un niño, niña. Ni siquiera quiero pensar que pase por ahí, y con ese riesgo latente de tener un caso de dimensiones grandes, con el aceite en hervor, con un gran fuego en plena vía pública. El hubiera no existe. Sin embargo, digámoslo, ¿qué hubiera pasado si ese caso no estuviera ahí? El perrito no hubiera muerto. Y atención, no se vayan a confundir. De ninguna manera estoy disculpando a ese barbaján, perdónenme los calificativos, que arrojó ese animalito a ese caso. Pero como dije, aunque no existe el hubiera, ¿qué hubiese pasado si no hubiese estado el caso? ¿Hubiera pateado al perro? ¿Lo hubiera azotado contra el piso? Porque este patán es capaz de todo. Pero quizá no hubiera llegado a tanto. Con esto tampoco pretendo responsabilizar al dueño de la carnicería. Solo llamo la atención sobre algo que es común y que nadie ha dicho nada. Porque yo sí he pasado en innumerables ocasiones en esas banquetas donde están los casos afuera, hirviendo la carne de cerdo. Y eso ya no debe de ser. Ese es un riesgo, es un peligro. Entonces quiero llamar la atención sobre eso, porque es algo
que seguirá siendo un gran peligro latente, si los carniceros, tablajeros o comerciantes de la carne cruda siguen poniendo sus casos hirviendo en la vía pública. Hasta ahí esa arista. Vamos a regresar a la otra. La cuestión de los valores, que ya lo mencioné, lo adelanté. Se podrá decir que a Sergio N. no lo educaron con valores. Que no se le habló de la compasión. Que no se le habló del amor a los animales. Que no se le habló del respeto. Que no se le habló de que viera que todo ser vivo es algo que no debe, o alguien que no debe de ser maltratado. Por ahí muchas veces nosotros nos perdemos. Pero me atrevo a decir en esta otra arista del mismo asunto, que va más allá de los valores. No estoy en contra de los valores morales, sociales, como se les quiera llamar. No estoy en contra de los valores, pero me parece que a veces se les ve como se le está viendo actualmente al famoso aspiracionismo. El aspiracionismo es una etiqueta que le ponen a aquellas personas que sueñan con aspiran a tener su carrito, como decía el Fox, bocho, changarro, y no sé, bocho y changarro. Una aspiración muy mediocre, que es irregular, una aspiración muy mediocre que nos han imbuido en la cabeza y que nos quiere decir que ese es el objetivo de tu vida, de tu existencia. Que aspires a mejorar, a ser alguien en la vida, como si no lo fueras ya al nacer y tener un nombre. Pero bueno, no me quiero perder. Los valores, a veces, o la falta de estos, no son suficientes para explicar una atrocidad como esta. Porque incluso me atrevo a decir que gente con esos valores morales, sociales o urbanos han cometido este tipo de atrocidades. Con esos valores. Voy más allá. Creo que esto tiene que ver con la conciencia del ser humano. Y no es lo mismo que tú tengas valores a que tengas una conciencia. No me quiero meter en el tema porque es muy profundo, pero si tienes conciencia de que tú no puedes hacer lo que quieras, sino que estás en un plano donde estás obligado a respetar, posiblemente por ahí podríamos entrar con la cuestión de la conciencia. ¿Por qué insisto sobre este tema? Porque también me atrevo a decir que una persona sin valores, como la verdad, el respeto, la responsabilidad, la compasión, me atrevo a decir que hasta una persona sin valores, si tiene conciencia, no haría actos como los de Sergio N. Pero ¿qué es la conciencia? Y repito, no me quiero meter tanto al tema porque es muy profundo. Quizá las familias, los padres, los abuelos, hermanos mayores, los adultos en general, debiéramos hablarle a los hijos, a los niños, a los menores de la conciencia. Que tomen conciencia a su nivel del papel que tienen en este plano existencial, del papel que tienen en esta vida. Porque una persona sin valores, pero teniendo conciencia de cuál es o cuál no debe de ser parte de su papel en esta vida, no haría esto. Porque la conciencia, creo yo, que sí lo es todo. Y si los adultos empezamos a hablarle a los niños y decirle, toma conciencia de que todo ser vivo que hay aquí es tu vecino o es tu hermano de planeta. Tú, yo, los seres humanos, no somos dueños de este planeta. Los animales son nuestros compañeros de planeta, son nuestros compañeros de vida. Y como a mí me decía mi madre cuando vivía, los animalitos también sienten. Porque muchas veces cuando niños tenemos una crueldad indiferente, una crueldad inocente, y a veces maltratamos a los niños.
Y es ahí donde se debe trabajar la conciencia. Si quieren ponerle los valores, pongan los valores. Pero la conciencia de entender que no somos dueños de los animales, que no podemos hacer con ellos lo que queramos. Y aquí me atrevo a meter también a los vegetales, a las plantas. Ya en otra ocasión les he comentado un poco sobre esto, pero tampoco me voy a meter mucho al tema. Entonces, si empezamos a decirle a un niño, mira, sé consciente que tú, que yo, que todos los que estamos en este planeta, en esta colonia, en esta ciudad, en este país, en este planeta, tenemos acompañantes, tenemos compañías. Y esas compañías merecen respetarse, reconocerse su derecho a existir. Aunque no nos guste. Yo conozco gente que a mí me enseñó, entre ellas mi hija, a que si tú encuentras una araña enorme, una tarántula, un animal venenoso, no lo mates. Llévalo a su hábitat o a una veterinaria. Y eso es el respeto a la vida. Y creo yo que de aquí debe partir la conciencia. De aquí deben partir los valores. El respeto a la vida, de cualquier ser vivo, de los vegetales. Cuida también las plantas. No las maltrates, no les eches agua sucia, no las arranques. Obviamente me estoy refiriendo cuando no se es plaga. A veces tienes una plaga en el jardín y pues sí hay que podarlo, hay que darle una limpieza, quitarle mala hierba, entorpece muchas veces el buen desarrollo de las plantas. Pero, amigos y amigas, para ir ya cerrando el tema, quizá deba de legislarse, porque eso se está tocando ahorita, más sobre el tema del maltrato animal. Quizá deba de legislarse más. Pero también, ojo, algún tema que en cierto sentido el presidente lo ha tocado en sus conferencias matutinas. También se tiene que trabajar desde la escuela. Yo creo que si desde la escuela los maestros empiezan a hablarle a los niños de su papel consciente en esta vida y de que tenemos compañeros, compañeras, compañeros animales, compañeras plantas que tienen su derecho a existir y su derecho a no ser maltratados, si desde la escuela se empezara a tocar estos temas al nivel de los niños, porque el tema de la conciencia, repito, es muy profundo. Quizá ahí podríamos nosotros encontrar, porque como dice el presidente, si se educa a los niños para que siendo adultos no caigan en las conductas antisociales o conductas delincuenciales. Y hay por ahí una frase, lástima que no me acuerdo de incluirla al principio, no recuerdo qué filósofo decía: educa al niño para que no tengas que encarcelar al adulto. Pues amigos, amigas del informativo El Pico del Águila, ojalá vayamos más allá de las noticias, porque como dije al principio, una noticia no es tan vacía. Nos quedamos con el caparazón de la sorpresa, de la crítica, del juicio, del espanto, pero no vamos más allá que esconde una noticia. Y una noticia tiene más contenido que el amarillismo, que el escándalo y que la estridencia. Amigos, que tengan ustedes un buen fin de semana y estaremos en contacto en los próximos días. Muy buen fin de semana.